las Fuerzas Armadas. Hemos salido de nuestros cuarteles en defensa de la dignidad y el honor de las Fuerzas Armadas. El 2 y 3 de febrero de 1989, Ruth, termina una historia y comienza otra. Stroessner viene hacia Hamburgo y Charoga, en realidad estaba enfrente en la casa de Freddy Stroessner. Viene a la casa de su ex mujer, Estela Ñata Legal, y trata de secuestrarlo. El presidente sale del lugar y va a su casa en ese momento frente a Hamburgo. Bienvenidos a esta edición de Tu Historia, Nuestra Historia, una edición especial en la que queremos recordar los 30 años de democracia. 30 años durante los cuales hemos consolidado libertades, una democracia que todavía es incipiente y en la que todavía tenemos mucho que aprender, pero en la que vivimos mucho mejor que en los años oscuros de la dictadura militar de Alfredo Stroessner. Nos va a acompañar en esta edición de Tu Historia, Nuestra Historia, la querida Lisa Abogado. Lisa, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas noches a los televidentes, a la gente que está en planta. Gracias por la invitación. Gracias a vos por acompañarnos, Lisa. Queremos mostrarle a la teleaudiencia, mientras conversamos también con Lisa, queremos ir mostrándole materiales especiales que fueron preparados por nuestros compañeros de ABC TV, del Departamento de Prensa, por estos 30 años de democracia. El primer material, la ciudadanía clave en este traspaso de la dictadura militar de 35 años a una democracia que cumple 30 años, y en estos 30 años clave la ciudadanía que salió a las calles, que defendió la democracia en los momentos más difíciles de estas 3 décadas. Apreciados camaradas de las Fuerzas Armadas, hemos salido de nuestros cuarteles en defensa de la dignidad y el honor de las Fuerzas Armadas. El 2 y 3 de febrero de 1989, Ruth, termina una historia y comienza otra. Stroessner viene hacia Hamburgo y Charoga, en realidad estaba enfrente en la casa de Freddy Stroessner. Viene a la casa de su ex mujer, Estela Ñata Legal, y trata de secuestrarlo. El presidente sale del lugar y va a su casa en ese momento frente a Hamburgo y Charoga, a unos 50 metros, en la casa que era de su hijo Freddy Stroessner. La caballería ataca el escolta presidencial, se monta una suerte de ataque también al comando en jefe, que lo lidera el general Lino Oviedo. El general Regis Romero ataca la aeronáutica, toma la aeronáutica. El general Bernal ocupa algunos medios de comunicación, desde donde Rodríguez va a transmitir esa proclama, la llamada proclama de Rodríguez. ¿Sí? Y lo cierto es que a la madrugada, durante la madrugada se concreta la rendición de Stroessner, quien es llevado preso a la caballería. Desde los balcones del palacio, el día 3, una multitud así casi descontrolada festejaba el fin de una era e el inicio de otra. ¿Qué pasó en abril de 1996 justamente en este lugar, aquí en el jardín del Palacio de López? Esta foto, Ruth, dice mucho de lo que pasó. Este lugar estaba repleto de gente en aquel momento en que fue el momento culminante de la crisis de abril. Los partidarios del general Lino Oviedo, que tenía que asumir como ministro de Defensa ese día, invadieron el patio del palacio, mientras que los manifestantes ocuparon toda la calle Paraguayo Independiente, desde donde ambas manifestaciones se agredían a favor de unos de la destitución de Oviedo y otros de el juramento de Oviedo como ministro de Defensa Nacional. Guasmosi terminó favoreciendo a la gente y Oviedo no pudo jurar.
Esa misma tarde, Oviedo se lanzaría a la arena política, liderando el movimiento que se llamaría UNACE. Se lo asesina al vicepresidente Luis María Argaño. Ahí se produjeron 7 muertes y muchísimos heridos. Se disparaba desde el Zodiac, de la azotea, de la parte de arriba del Zodiac. La entrega de mi denuncia. Primera parte del material preparado, este material preparado por nuestra compañera Ruth Di Giovanni. Hablaba Roberto Paredes, un hombre que conoce y mucho del proceso democrático en el Paraguay. Lisa, ¿dónde estabas la noche del 2 y la madrugada del 3 de febrero? Dios mío, al ver estas imágenes, tantas cosas corren por mi cabeza. Yo estaba en Fernando en la Mora, cuando eso Benjamín tenía prohibido hablar. Cuando regresamos de Estados Unidos, él empezó a trabajar en Radio Cáritas y un tiempo después le prohibieron hablar por el famoso carnet. Y después empezó a hablar como invitado en los programas, pero también no estaba proscripto él de hablar. Y prácticamente nos convertimos en leproso, ¿verdad? Él primero y yo como su esposa. Y yo estaba embarazada de mi hija, estaba ya en los últimos meses de embarazo. Y estábamos en Fernando de la Mora y ahí llega un pariente nuestro y dijo, hoy coma la revolución, dijo, ¿verdad? Estuvimos allí, después unas horas después se apagan las luces, terminan las transmisiones y no sabíamos qué es lo que estaba pasando. Hasta que después prácticamente no dormimos esa noche, por supuesto. Amanecimos en el patio sintonizando, tratando de sintonizar, los teléfonos se cortaron. Estábamos totalmente incomunicados. Hasta que escuchamos la proclama, ahí empezó otra vez a transmitir. No recuerdo qué radio fue la que transmitió la proclama. Escuchamos al general Rodríguez y ahí nos subimos en el auto y vinimos sorteando calles porque los accesos estaban todos restringidos a Asunción. Sorteamos calles y llegamos a Radio Cáritas y Benjamín creo que empezó a hablar desde las 7 de la mañana, me parece que hasta las 12 de la noche por ahí. Era una fiesta, fue es lo que dice ahí, cambió la vida de los paraguayos. Muchos no creíamos que Stroessner iba a irse algún día, ¿verdad? Todos creíamos que él iba a morir en el poder. Lisa, muchos hablan de que, bueno, la democracia de hecho tiene eso, que uno puede criticar y puede hablar, a diferencia de lo que pasaba en otros tiempos. Durante los años de la dictadura vos no podías ser crítico porque terminabas en la cárcel probablemente. Como artista, ¿qué marcó el periodo de la dictadura y qué beneficios le ves vos a la vida artista hoy, por ejemplo? Mi profesor José Antonio Galeano fue mi profesor en la facultad y él contaba que había canciones que tenían prohibidísimo contar porque si no se te iban encima, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué ves vos? ¿Qué diferencia ves vos como artista de ese proceso de la dictadura hoy, 30 años después? Como artista desde todo punto de vista positivo, ¿verdad? Toda restricción, para mí particularmente, cualquier restricción a la libertad de expresión es un atentado contra los derechos humanos. Yo viví mi infancia muy dura porque vengo de familias que fueron perseguidas. Mi papá estuvo muchas veces preso, incomunicado. O sea, yo la imagen que tengo de cuando era niña es que venía la Caperucita cualquier hora de la tarde y nosotros jugando con mi hermano de repente entraban, cuando visto eso del casquito, ese que parece una ollita, ¿verdad? Entraban armados, no sé qué es lo que buscaban en la casa,
y le llevaban a mi papá preso. O sea, yo crecí con esa imagen. Después cuando empiezo a cantar, salgo cantando canciones que eran absolutamente ingenuas, ¿verdad? Folclóricas, hasta que después yo siento que hay un quiebre en mi vida. Empiezo a fijarme más en todo lo que había. Yo le escuchaba a mi papá que también nos hablaba de lo que significaba la libertad desde chiquitita, y eso de la injusticia. Mi papá me decía que todo se aguanta en la vida, pero que la injusticia es algo muy difícil de digerir, de tragar. Y él cuando se quebraba muchas veces, porque nunca nos contó qué es lo que le hacían, él estaba semanas a veces y nosotros no sabíamos dónde estaba mi papá. Y entonces como que empecé a escuchar más, cayó en mis manos un disco de Mercedes Sosa donde cantaba temas contestatarios, ¿verdad? Ya también empecé a prestarle más atención a los temas locales, de los grandes autores como Maneco Galeano, Carlos Noguera, y fue un momento en que hice un quiebre en mi vida musical y empecé a cantar esas canciones. Cuando empiezo a cantar esas canciones, yo empiezo a recibir sugerencias de que que sería bueno que yo continúe nomás con el repertorio que venía haciendo, ¿verdad? Entonces lo hablo con mi familia y me dice mi padre, ¿y qué es lo que vos querés hacer? Y yo, esto es lo que quiero hacer. Entonces él me dijo, vos tenés que seguir siempre lo que te dicta tu corazón y tu conciencia. De esa época data mi primera composición, que se llama Canto y Plegaria, donde habla, ¿verdad?, de la injusticia hacia el campesino y ese tipo de cosas. O sea, ahí es como que nace y continué un buen trayecto de mi vida. De hecho, hice un concierto en el Estadio Ciudad Nueva, que para mí fue una sorpresa porque fue un lleno total, quedó gente afuera. Fueron en el público, estaba Humberto Rubín, estaba Calega Laverna, cuando eso todavía él era animador, ¿verdad? No se dedicaba todavía a la política. Y fue, o sea, yo sentía que a través de la música podía llevar un mensaje a la gente y que la gente se prendía y que era una vía, una válvula de escape también, lo que usábamos como herramienta, que es lo que la gente llamaba, mal llamada música, para mí mal llamada música de protesta, que a mí me gusta más decir música testimonial o música que busca concienciar a la gente, ¿verdad? Lisa, vos sos muy activa en redes sociales, yo te suelo seguir bastante, y el siguiente material es precisamente hablar un poco de eso, de la nueva herramienta ciudadana, una herramienta que sin lugar a dudas fue clave para la caída de clanes políticos que de a poco se van desmoronando. Han pasado 30 años y después de estar 20 años en el poder hay dos clanes extremadamente poderosos, uno de Luque, el otro de Ciudad del Este, que está sucumbiendo ante la presión ciudadana. Las redes sociales y la ciudadanía fueron clave en este proceso. Veamos la segunda parte del material de nuestra compañera Ruth Di Giovanni. Ciudadano Fernando Lugo Méndez, ¿jura usted debe desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de presidente de la República? Observar y hacer observar la Constitución y las leyes. ¡Sí! ¡Juro! La crisis se desencadena el día viernes 15 de julio, con la llamada matanza o tragedia de Quiriguaté. ¡Ambulancia! 2 ausentes. Por el rechazo, 4 votos. Y por la condena, 39 votos. Conforme al resultado de la votación nominal, se declara
culpable al acusado Fernando Armindo Lugo Méndez y por lo tanto queda separado de pleno derecho de su cargo. Concluida la votación en el Congreso, en que el Senado vota mayoritariamente por la destitución de Fernando Lugo, por esta escalera desciende el presidente Fernando Lugo diciendo que salía por la puerta grande de la historia. Tras la destitución de Fernando Lugo de la presidencia de Paraguay, el liberal Federico Franco culminó el mandato en el 2013, quien entregó el poder al empresario colorado Horacio Cartes. Ciudadano Horacio Manuel Cartes Jara, ¿jura usted desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de presidente de la República del Paraguay, para el cual fue electo y proclamado, observar y hacer observar la Constitución y las leyes? Sí, juro. Durante su periodo, las manifestaciones ciudadanas fueron un factor principal para definir los hechos mediante un nuevo instrumento, el escrache. Las redes sociales fueron un factor preponderante dentro de la ciudadanía para las manifestaciones. Maxi Urbieta justamente nos va a dar detalles sobre ese tema. Las redes sociales irrumpen fuertemente en el 2010 con lo que fue la primavera árabe. Entonces eso genera un contexto a nivel mundial donde se configura una nueva forma de movilización, ¿verdad? En el 2012 se dan las primeras movilizaciones autoconvocadas acá en nuestro país y eso hasta hoy en día continúa, incluso generando también organizaciones de base ya fuera de lo que es el teclado, fuera de lo que es la militancia digital. Durante la presidencia de Cartes, su gobierno intentó, a través de senadores de su movimiento partidario, la enmienda constitucional para incluir la reelección presidencial que generó la reacción ciudadana. Maxi, ¿vos crees que esto va a continuar lo que es de ahora en más o de lo que fue en ese momento hasta ahora y que la ciudadanía justamente utiliza las redes sociales? Prueba de esto fueron las últimas movilizaciones, los últimos acontecimientos, los últimos logros que se generaron a través de las redes sociales, que son, insisto, un mecanismo o instrumentos que ayudan a una voluntad colectiva a salir a presionar por algo y de esa manera también ir consolidando cada vez más a nuestra democracia que aún sigue siendo de baja calidad.